Gracias, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración. Tú eres digno, Señor, de alabar. Por eso que entramos en tu presencia en esta hora, Señor, para que tú inundes nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, Señor. Ven y encárgate de nosotros. Hemos venido a beber de tu agua, hemos venido a comer de tu pan, hemos venido a sentarnos a tu mesa, hemos venido a regocijarnos en tu presencia. Cuánto necesitamos de ti, Señor, de la unción del Espíritu. Cuánto necesitamos tu fuerza para vivir la vida como tú quieres, Señor. Recibe nuestra adoración. Abrimos nuestro corazón para ti, porque te bendecimos, porque te amamos, porque necesitamos de ti, Señor, más que cualquier otra cosa, Señor. Necesitamos de ti. Y por eso que abrimos nuestro entendimiento, nuestra voluntad y corazón, para que tú nos llenes con tu divina presencia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 1, versículo 14. Doy lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaba las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Queridos hermanos, parece ser que lo común en nuestras sociedades modernas, en nuestra cultura actual, que lo más ordinario, lo más obvio son las malas noticias. Basta con comprar el diario en la mañana, encender la radio o el televisor para enterarnos de la actualidad, y ahí nos encontramos con un escenario bastante decadente. Violencia, mucha violencia, crisis políticas, injusticias, decadencia, laxismo moral, abuso infantil, inmoralidades, problemas económicos, revueltas sociales, cambio climático, desabastecimiento energético, altos índices de suicidio, crímenes, depresiones. Es cosa de día a día ver esto en los medios de comunicación. Y en un contexto como ese, en un escenario tal, no resulta extraño que nuestra sociedad se encuentre como está, encerrada en una burbuja llena de congoja, de tristeza, de desesperanza. Lo propio de nuestro tiempo actual es la incertidumbre respecto a lo que nos depara el futuro en nuestra sociedad. Porque pareciera que vamos de mal en peor.
nos hemos vuelto entonces una sociedad bien desorientada, muchas veces insegura, en un mundo y en una cultura donde prácticamente nada está garantizado. Nadie nos asegura que el estado de cosas negativas y pesimistas vayan a cambiar. Nada nos asegura de que vayamos a tener una transformación que nos permita ser una mejor cultura, un mundo mejor, un mundo hermanado, un mundo solidario. No, parece que al fin de cuentas va a ganar el mal, ¿ya? Y muchos se sentirán tentados a optar por simplemente bajar las manos y dejarse llevar por la corriente de la sociedad, por lo que esto representa. Pero, ¿qué hacer cuando las circunstancias adversas y negativas nos abruman a tal punto que perdemos ya toda confianza, al punto que estamos dispuestos a dejar de lado todo posible optimismo en un mundo mejor, porque no se vislumbra en esta sociedad ninguna salida? Miren ustedes que Jesús inicia su ministerio aquí en el Evangelio de Marcos, anunciando algo extraordinario, anunciando el reino de Dios. Y él, al anunciar el reino de Dios, no solo lo hizo por medio de palabras, sino que también por medio de acciones. Porque el Señor no solo habla del reino de Dios, sino que lo muestra. Lo demuestra por medio de gestos. Mayormente los evangelios hablan de milagros, de acciones sobrenaturales que irrumpen en un mundo ordinario, en un mundo rutinario, donde parece que nada bueno va a pasar. Aparece Jesús y cuando aparece Jesús ocurren cosas maravillosas. Sanó a los enfermos, multiplicó los panes y los peces, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, echó fuera los demonios, caminó sobre las aguas, demostrando que Él sí tiene el control de todas las cosas y demostrándole a los hombres de que todo es posible cuando se ponen los ojos en el lugar que corresponde. Trajo el Señor algo que en ningún otro lugar los hombres habrían podido encontrar. Les trajo el mensaje de la paz, el mensaje de la luz, de la salvación. Esa buena nueva que el Señor comparte a sus contemporáneos se basaba principalmente en que, a pesar de la negatividad de las circunstancias, a pesar del pesimismo imperante en su tiempo, de la tristeza de los corazones, sí es posible mantener la esperanza, que sí es posible ser feliz cuando existe un verdadero motivo que impulse y vitalice nuestra vida. Jesús quiere demostrar a los hombres de su tiempo que sí hay razones para vivir, que sí hay razones para disfrutar de la vida cuando nos encontramos con una buena noticia. Los hombres esperan una buena noticia en un mundo donde parece que todo es malo y negativo. Y a eso vino el Señor Jesús. Después, dice el Evangelio, de ser bautizado y de haber vencido la tentación, según los versículos que anteceden a nuestra lectura de este domingo, el Señor se apareció en Galilea para anunciar a los hombres el Evangelio. Pero no es cualquier evangelio, no es un evangelio acomodado a la pinta de cada uno, no es el evangelio humano, no es un evangelio materialista, es el evangelio del reino de Dios, el evangelio que viene de lo alto, del cielo, el evangelio en los labios del Hijo de Dios. Reino, que es el concepto que ocupa el evangelio que hemos leído, para hablar acerca del contenido de la predicación de Jesús, significa literalmente gobierno. Una monarquía quiere decir que hay alguien que está sobre nosotros, que hay un rey
y hay un pueblo que hace de súbdito y se somete al señorío de ese rey. Reino significa que hay alguien que tiene el control sobre todas las cosas. Significa que hay un Señor al cual nos tenemos que someter y en el que podemos confiar y sentirnos absolutamente seguros. Significa que tenemos una cobertura, una protección que nos garantiza el ser librados aún de las situaciones más difíciles y que puede hacer el Señor por nosotros hasta lo imposible. Ese reino anunciado por Jesús es la paz que en un contexto ordinario, que en un contexto de incertidumbre, de inseguridad, nosotros necesitamos. Es la estabilidad que el hombre requiere. Es la respuesta esperada a nuestras interrogantes. El reino de Dios es la respuesta para los hombres. Es el equilibrio espiritual de las personas. Es el equilibrio emocional que sin duda no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Ese reino representa la orientación correcta, el camino adecuado donde podemos redireccionar nuestras vidas, por el cual podemos transitar con toda seguridad. El reino que Jesús predica es la promesa de que a pesar de la adversidad, Dios camina con nosotros a nuestro lado y que nos dará todo cuanto necesitemos para vencer esas dificultades. Pero el reino de Dios claramente no es una cosa barata, no es un producto que se encuentre en una vitrina, no se trata de una oferta de liquidación que solo nos promete sacarnos de nuestras penas y problemas, no se trata de una cosa sencilla, de una cuestión común, es algo más profundo aún. Cuando hablamos del reino que Jesús quiere manifestar en medio de los hombres, nos estamos refiriendo a algo más trascendental, a algo que sobrepasa la medida de lo esperable. Se trata de algo que nosotros debemos tomar con seriedad, que debemos asumir con responsabilidad y poniendo todo nuestro corazón en ese reino. Jesús le dice a los hombres cuando predica, en primer término, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué significa esta expresión tan maravillosa, tan potente? El reino de Dios se ha acercado. Significa que la presencia de Dios no está lejos de nosotros. Significa que Dios Todopoderoso está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Aunque a veces, naturalmente, por las circunstancias de la vida, por la presión del día a día, nos sentimos solos, abandonados, necesitados, carentes, aislados de afecto, de apoyo o de contención. Aunque no veamos mucho, aunque nos sintamos aparentemente solos, el reino de Dios está muy cerca de nosotros. El reino está cerca porque no puede ser indiferente. El reino de Dios no es una cosa fría, no es un estado indiferente a las necesidades de su pueblo. El reino de Dios no está lejano, no es ajeno a nuestras realidades humanas, no es indiferente a nuestras limitaciones. El reino de Dios se ha acercado y eso significa que está con usted y que está conmigo donde quiera que nosotros vayamos. Tenemos un problema, pero el reino de Dios está ahí en medio de ese problema. Y si el reino de Dios está, significa que Él tiene el control de todas las cosas. Pero para poder ver el reino de Dios, para poder ser parte de Él, ya como lo dijimos, no podemos ir a una vitrina, a un supermercado, a encontrarnos con esta oferta. Para encontrarnos con el reino de Dios, para poder ver el reino de Dios, es más, para ser parte del reino, el Señor nos plantea algunas demandas en este evangelio que hemos leído. Dos cosas dice el Señor que son profundas, que son significativas y que debieran golpearnos todos los días. El Señor habla de arrepentimiento y también habla de seguimiento.
El reino de Dios entonces exige a sus hijos o a los que quieren entrar en él arrepentimiento. Y arrepentimiento nos habla de un cambio de actitud, de una transformación de nuestra mente. No podemos mantener la mente de siempre. No podemos mantener en nuestro corazón, en nuestro lenguaje, en nuestra conducta, las mismas carnalidades de siempre, porque el reino de Dios nos llama a la transformación, nos invita a un cambio. Quien quiera ser parte del reino de Dios no puede vivir como siempre. El reino invita a una transformación, un cambio, pero no un cambio superficial, epidérmico, periférico, sino un cambio profundo, un cambio del corazón, un cambio de la voluntad del hombre, una determinación profunda, intrínseca, que le mueva realmente a cambiar de vida y querer vivir de aquí en adelante solo para Dios. Demanda acciones concretas de nuestra parte. El reino exige renuncia a todas las cosas que hay en el mundo. Nos invita a que nos neguemos incluso a nosotros mismos. Porque de eso se trata el llamado al arrepentimiento. Un giro radical, un cambio de dirección. Vamos en una dirección, pero el Señor nos ha salido al encuentro y nos dice que vayamos en otro sentido. De eso se trata, que escuchemos la voz del Señor, esa cálida invitación que nos dice que tenemos que cambiar, porque si queremos demostrar el reino de Dios, si queremos ser un ejemplo para otras personas, si queremos llamarnos iglesia de Jesucristo, tendremos que partir nosotros cambiando nuestra propia vida y tendremos que nosotros como comunidad de fe cambiar nuestra vida, ser una comunidad que vive vitalmente el Evangelio, no que lo vive de manera superficial, de modo fundamentalista o legalistamente, sino que alguien que en realidad, una comunidad que en verdad vive el Evangelio de corazón, profundamente, que sabe lo que canta, que sabe lo que ora, que sabe cuando le están diciendo la palabra, se le está enseñando la palabra de Dios, que sabe el significado de ofrendar, que sabe el significado de construir una iglesia, que sabe lo importante que es construir familias sanas, sólidas, poderosas en el Señor. El Señor nos llama al arrepentimiento, a que nos volvamos a Él, porque en el reino de Dios no entrará cualquiera, a menos que en verdad nos hayamos arrepentido. ¿Pero arrepentido de qué? Arrepentido de nosotros mismos, con humildad, arrepentido de nuestros pecados, arrepentido de querer mirar al mundo más que mirar el galardón espiritual que el Señor nos ofrece. Debemos mostrar, hermanos queridos, que en verdad estamos interesados en ser parte de su reino. Que no se trata de una pose que asumimos el fin de semana cuando tenemos que dirigirnos al culto matinal, sino que es parte de nuestra vida, que es parte de nuestro día a día, cuando vamos al trabajo, al colegio, a la universidad, cuando caminamos por la calle, cuando nos subimos al Transantiago, lo que sea, el reino de Dios tiene que estar presente con nosotros. No puede ser una prenda de vestir que nos ponemos para una fiesta de gala. Tiene que ser parte de la vida diaria. Tiene que ser el reino de Dios parte de nuestras situaciones ordinarias. Y ordinariamente tendremos que arrepentirnos, no solo una vez, sino que 2, 3, 4 y las que sean necesarias, con tal de mantenernos dentro del reino de Dios. Porque el que actúa con soberbia, con indiferencia, con altivez, creyendo que depende de sí mismo y no de Dios, este nunca podrá entrar al reino eterno de nuestro Padre Celestial. Debemos inclinar nuestras cabezas y nuestro corazón. Debemos humillarnos ante el Señor para que Él nos permita ampliamente la entrada a su reino. Pero ninguno entrará si no se arrepiente primero, si no se convierte. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Estamos dispuestos a vivir arrepentidos de nuestra vida pasada y entregarnos de todo corazón a este reino que nos invita a entrar en él? Pero el reino de Dios también invita a seguimiento. Pero para que haya seguimiento, primero tiene que haber habido
arrepentimiento. Solo los que se han arrepentido y los que se han convertido de corazón verdaderamente podrán seguir a Jesús. Los demás seguirán a Jesús de lejos. Seguirán a Jesús por algún tipo de compromiso, por algún tipo de prebenda que están recibiendo. Seguirán a Jesús porque Él simplemente les sana, porque Él simplemente les sostiene su economía. Seguirán a Jesús por cosas materiales, por la añadidura, y no le seguirán simplemente porque Él es Dios. El reino de Dios invita a un seguimiento, pero un seguimiento radical, sin contemplaciones, sin condiciones, sin letra chica. El Señor invita a que le sigamos de modo irrestricto y radical. Ninguna persona podrá vivir su fe, su cristianismo, si no se entrega radicalmente. Nunca usted y yo podremos experimentar la verdad del Evangelio, la vitalidad de la potencia del poder de Dios, si no estamos dispuestos a renunciar a todo y dejar todo de lado, todas las cosas de lado para seguir al Señor. Él nos está desafiando. ¿Qué clase de cristianos vamos a ser nosotros? ¿Vamos a ser cristianos culturales nada más? ¿O vamos a ser cristianos que realmente y de corazón están siguiendo a Jesucristo? Y que no lo están siguiendo solo hasta cierto límite, hasta cierto lugar, sino que le están siguiendo hasta la cruz. Nos invita el Señor a ponernos en movimiento, a tomar una dirección correcta, no nuestra propia dirección, sino aquella dirección que Dios nos impone por su divina voluntad. Entonces, no seguimos nosotros como cristianos verdaderos una moda, una tendencia. No estamos aquí siguiendo una iglesia o una denominación. No seguimos a una persona, a un líder carismático. No se trata de una cultura religiosa. No se trata de una tradición evangélica. Lo que estamos haciendo nosotros cuando llegamos cada día a la casa del Señor es intentar seguir a Jesús. Y le seguimos a Él porque Él es el reino de Dios. El reino de Dios no es plata, no es dinero, no es el púlpito, no es el pastor, no son los adornos, no es ninguna de estas cosas materiales. El reino de Dios es Jesús. El reino de Dios no es una casa, no es un templo, no es ninguna de esas cosas. El reino de Dios es Jesús. Si usted quiere estar frente al reino de Dios, si usted quiere entrar y yo quiero entrar al reino de Dios, tenemos que encontrarnos cara a cara con Jesucristo, porque Él es el reino. Este seguimiento demanda renuncia a todas las demás cosas que no sean compatibles con el reino de Dios, porque quien quiere seguir a Jesús tendrá que despojarse de todo el lastre que le impide caminar con ligereza, que le impide caminar presto hacia la meta que el Señor le ha propuesto. Por eso los discípulos se sintieron profundamente interpelados por Jesús, según nos relata este Evangelio, y se sintieron impulsados, determinados a dejarlo todo. Algo sintieron en sus corazones, algo profundo que les hizo sentir que aquello que Jesús les ofrecía, que aquella meta que Él les proponía era más grande, más importante, de mayor valor, más trascendente que todas las posesiones que ellos tenían. Quien se encuentra con Jesús, todo lo demás se relativiza. No importa el dinero, no importa las circunstancias, no importa la enfermedad, no importa la depresión, no importa la tristeza, la pena, la prueba, el obstáculo. Cuando nos encontramos con Jesús, todo lo demás se borra, porque Jesús es lo más importante. Por eso que los discípulos, cuando se encuentran cara a cara con la mirada del Maestro, con la voz del buen pastor, están dispuestos a dejarlo todo. Se sienten seguros. Ellos ahora sí que quieren levantarse. Están dispuestos a dejar sus propias redes para ahora tomar otro rumbo. El rumbo que Dios tiene reservado para aquellos que aceptan el desafío de la renuncia de sí mismos. Hoy, muchos quieren encontrar equilibrio en sus vidas. Buscan y ansían la felicidad con urgencia. Desean una verdadera razón por la cual vivir, un motivo que los mueva a vivir la vida con alegría, algo que les brinde paz interior, confianza, seguridad y sobre todo esperanza en un mundo que en realidad no entrega todos los días muy buenas noticias. Quieren que las cosas en su vida cambien, desean salir del pesimismo, porque ¿quién desea estar en él? Desean vencer la frustración y las alienaciones diarias de la vida.
No quieren más malas noticias. ¿Quién desea despertar leyendo o viendo en la televisión malas noticias? Pero eso es lo que el mundo ofrece. No hay más. No hay otra oferta sino puras cosas negativas. Pero los mismos que ansían vencer estas cosas, los mismos que desean superar este estado pesimista, no quieren asumir los costos que implica disfrutar de los beneficios del reino de Dios. No están dispuestos a pagar el precio. Prefieren la oferta de algo que no les cueste demasiado. No quieren gastar, no quieren invertir la vida para obtener algo mejor. El costo es demasiado alto. El costo significa renunciar. El costo implica seguir a Jesucristo. Pero muchos no están dispuestos. Aunque tienen una gran necesidad, no quieren pagar los costos que implica adquirir esto. Hoy, nosotros, amados hermanos, somos los llamados a ser parte del reino de Dios. ¿Qué tan cercanos a nosotros está ese reino? ¿De qué manera nos sentimos identificados con Él? ¿Estaremos dispuestos nosotros a mostrar arrepentimiento verdadero para luego, sin ningún lastre, sin ningún obstáculo, seguir a Jesús sin restricción alguna? ¿Queremos realmente lo que Jesús nos asegura? ¿Queremos realmente tomar el rumbo que Jesús nos propone este día? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo con tal de entrar en ese reino de Dios? ¿Deseamos dar el giro necesario para volvernos a aquel que sí puede cambiar nuestras vidas? Hay un reino que nos garantiza una buena noticia. Hay un reino que nos permite nosotros pensar de que hay esperanza, de que hay un presente y un futuro mejor. Ese presente, esa vida abundante, aunque se desmorone el mundo a nuestro lado, es Jesucristo. Amén. Quien tiene a Jesús podrá caer, como dice el salmista, a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque el mundo se caerá a pedazos, pero los que confían en el Señor se mantendrán firmes. Amén. Eso es el reino de Dios para nosotros. He querido hablar una vez más sobre el reino de Dios, porque el domingo 2 de junio del 2013, cuando comenzamos esta obra en este lugar, esa fue la primera predicación que tuvimos en este lugar hace un año atrás. Y el Señor nos invitaba a establecer el reino de Dios en este lugar. ¿Queremos seguir construyendo ese reino? No lo que nosotros queramos, sino lo que Él quiera. Necesitamos su fuerza, pero para ello necesitamos definitivamente comprometernos en que nos arrepentimos y que estamos dispuestos a seguirle a pesar de los costos que eso implica. No le quepa la menor duda que no importa lo que usted invierta en este reino, aunque sea alto el costo que usted tenga que pagar, no cabe duda de que el Señor le va a recompensar abundantemente todo el sacrificio, todo el esfuerzo, toda la fe, todo el corazón que pone en este trabajo, todo lo que usted ha hecho, toda su fe, su generosidad, su deseo de participar en este lugar, de apoyar, de colaborar, de sostener este trabajo, esta misión que Dios nos ha impuesto. ¡Aleluya! Todo tendrá su recompensa. Y no me refiero a cosas materiales solamente. Me refiero a que el Señor le hará crecer en el espíritu. Me refiero a que el Señor le hará encontrarse con una realidad espiritual que usted no lo puede sospechar ahora. Dios nos va a llevar a un ámbito, a una dimensión espiritual gloriosa, que hoy día no podemos vislumbrar, pero por la fe la saludo, la creo, la presiento. Sé que el Señor hará algo poderoso con esta gente, con esta iglesia. Pero debemos estar aquí, construyendo el reino, sin vacilar, sin ceder ni siquiera un centímetro, ni un paso atrás, siguiendo hacia adelante, porque el reino de Dios nos desafía en esta mañana a que nosotros nos comprometamos una vez más con la causa del Evangelio, con la causa de Jesucristo, no la causa del pastor ni de un hermano o hermana en especial, la causa del reino de Dios. Eso es lo que nos mueve aquí. ¿Por qué estamos acá? Estamos por causa de ese reino,
porque un día escuchamos, porque un día estábamos en nuestros propios asuntos, estábamos remendando nuestras redes, estábamos en nuestros propios negocios, pero algo nos motivó, algo nos movió, algo se revolvió en nuestro interior y nos dijo, tú tienes que estar allá. Algo ocurrió en nuestras vidas, porque el Señor quiere hacer algo con nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y que nos permita ser parte del reino de Dios y nunca estar fuera de Él. Que Dios añada bendición a su palabra y la haga germinar para todo cuanto Él tuviere preparado para nosotros. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias al Señor. Padre de amor y de misericordia, en cuya presencia estamos. Te agradecemos infinitamente el que tú nos hayas hablado y permitido entender el costo que significa seguirte. Señor, tú nos dices que el reino se ha acercado y nosotros nos sentimos seguros en medio de tanta inseguridad e incertidumbre humana, social, cultural. Nosotros, tus hijos, podemos estar tranquilos porque tú eres poderoso y estás a nuestro lado, porque el reino está entre nosotros. Gracias, Señor, por ser parte de Él, pero queremos día a día poder perfeccionarnos. Es esa la causa por la que queremos arrepentirnos día a día. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, nuestras vacilaciones, Señor, nuestra indiferencia. Queremos comprometernos contigo. Estamos arrepentidos de lo mal que hemos hecho, de las cosas malas que hemos actuado. Pero queremos volvernos a ti porque queremos seguirte. No quiero ningún peso en mis hombros, Señor, que me impida seguirte. No quiero ningún obstáculo, Señor, que me impida caminar en pos de ti. Bendito Señor, aquí estamos para seguirte a ti. No una cultura, no un templo, no una denominación. Queremos seguirte a ti, Jesús, porque esa es nuestra razón de ser. Permite que tu reino se haga realidad vital en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos todo por Jesucristo tu Hijo, nuestro amado Salvador. Amén.